Hola a todos. Vamos a hacer un resumen del material que hemos visto de manera ordenada para que lo podamos repasar fácilmente para la prueba. Primero les voy a indicar el número de tareas que van incluidos en la prueba como para que lo tengan en cuenta y para que lo repasen. Y después vamos a ir viendo tema por tema de acuerdo a la unidad. Bien, la prueba es el jueves. Lo que nosotros tenemos es el blog de estudio y tenemos también la carpeta donde hemos ido haciendo las actividades del blog. Si ustedes por ahí no comprenden algún tema, lo recomendable es que vayan al blog y lean el material que está ahí en el blog, porque la idea es que se vayan conectando un material con el otro, no que queden las cosas aisladas, sino ir conectando una tarea con la siguiente. Nosotros tenemos el blog. En tareas primer trimestre nosotros tenemos la primera unidad, que es la introducción a la filosofía, y en esa unidad nosotros vimos la tarea 2, la tarea 1 no la vimos, pasamos directamente a la tarea 2, y en esa misma unidad tenemos la tarea número 3. Bien, ¿qué es lo importante a considerar en esta parte? Primero y principal, la línea del tiempo. Fíjense, acá tenemos la primer línea del tiempo que vimos, que está de vuelta en la tarea 2. En esa línea del tiempo, que es la división de la historia por periodos o etapas, y habíamos dicho en clase que la historia de la humanidad o la historia de la filosofía se divide en 4 periodos. No habíamos incluido a la prehistoria porque justamente es el periodo anterior a la historia. Entonces, como primer periodo siempre incluíamos a la antigüedad, que es donde se va a desarrollar y originar la filosofía y la mitología. Después tenemos la Edad Media, que es un periodo de 1000 años que todavía no vimos, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Esa línea la hemos repetido varias veces en clases, así que ¿qué es lo clave de acá? Tener en cuenta que la historia se divide en 4 periodos: antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea, y que dentro de la antigüedad, que es lo que hemos visto hasta ahora, tenemos el nacimiento de Cristo y el surgimiento de la filosofía, que se va a aclarar más adelante, ya en la unidad 2, con una segunda línea del tiempo que lo que hace es dividir en periodos a la antigüedad misma. En esta línea del tiempo solo está la división de la historia en 4 periodos. Bien, eso con respecto a la línea del tiempo. Esto está en la tarea 2. Bien, con respecto a la unidad 1, que es lo que estamos viendo, dijimos que la unidad 1 se llama Introducción a la Filosofía. Entonces, en esta introducción tenemos que dar, digamos, los ejes o los puntos clave como para arrancar con el estudio de la filosofía, y uno de los puntos claves que se estudian es el origen etimológico de la palabra filosofía. Etimológico refiere al origen de la palabra en sí, y tenemos que la filosofía se puede dividir en 2 palabras griegas, porque el origen de la palabra filosofía viene del griego. Bueno, esto está en este primer párrafo, donde se aclara el significado de cada una de las partes que componen la palabra filosofía. Y de ahí nosotros hablamos de un texto que es clásico en el estudio de la filosofía. Siempre que hay una introducción a la filosofía surge este texto, que es de Karl Jasper, que no es uno de los primeros filósofos, por más que se den en el comienzo o en la introducción, que es el texto de Los orígenes de la filosofía. Y ahí tienen una aclaración a qué se refiere con la palabra orígenes. No nos referimos ahora al lugar donde se origina la filosofía, ni a la época en la que se origina la filosofía, sino al origen de la filosofía en cada persona. Eso quiere decir cuáles son las razones por lo que una persona o toda persona en algún momento de su vida hace filosofía espontáneamente. Bueno, en este texto
se encuentran esos 3 orígenes que ya lo tenemos detallado, y si ustedes observan sus carpetas, tenemos detallados cuáles son esos 3 orígenes. Y en esa clase también hicimos una especie de identificación de cada una de esas razones con cuestiones más emocionales, si se quiere, para que sea más fácil distinguir. Pero todo esto se encuentra en primera instancia en este texto de Karl Jaspers, que está acá mismo. Bien, entonces ya tenemos el origen de la filosofía y la historia de la filosofía en la línea del tiempo. Tenemos el origen etimológico de la palabra filosofía, que eso hay que saberlo, muy importante, y los 3 orígenes de la filosofía según el filósofo alemán Karl Jaspers. Eso clave para introducirnos en el conocimiento de la filosofía. Bien. Otra cosa importantísima que vemos en la introducción a la filosofía, que también sigue correspondiendo a la actividad de la tarea número 2, es el tema del mapa. Nosotros dibujamos varias veces este mapa que nos permite ubicarnos en el espacio respecto a dónde surge la filosofía. Todavía no sabemos, sí sabemos, pero digamos en esta descripción que estamos haciendo, temporalmente sabemos que en la antigüedad surgió la filosofía, y ahora sabemos que surge en un lugar específico que es Grecia, Grecia antigua. Nosotros hicimos este mapa donde uno de los lugares clave que hay que identificar en el mapa es el Mediterráneo, Italia y Grecia. En esta zona de acá es donde surge la filosofía, en la Grecia antigua. Bueno, las actividades ahí tienen para repasar, para poder acordarse mejor. Y acá en el mapa vamos a observar que tenemos distintas polis, islas y mares. Polis también es una palabra importante a reconocer. Acá tenemos un montón de polis como ejemplo. Bien, ahora sí pasamos a la tarea 3, pero seguimos en la unidad 2. En la tarea 3 tenemos literatura y mitología. De esto vimos relativamente poco. Lo importante de acá es entender que la literatura griega, y esto lo tenemos que ubicar también en el tiempo, pero ya sabemos que todo esto ocurre en Grecia antigua, se caracteriza por la mitología. Es decir, la mitología lo entendemos acá como un tipo de saber anterior o previo al surgimiento de la filosofía. Es decir, que en la antigüedad, que es un periodo de 3000 años, antes del surgimiento de la filosofía, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, supónganse por acá, todo este periodo anterior está dominado por mitos, ¿no es cierto? La mitología aparece antes que la filosofía, y tenemos las fuentes de todas esas leyendas o mitos sistematizados o explicados de alguna manera, y de vez en cuando aparecen escritos de distintas maneras, principalmente por la obra de Homero, que es el autor de la Ilíada y la Odisea, pero hay otros autores. Nosotros solamente consideramos a Homero. Seguramente más adelante vamos a hablar un poco más en relación a esto, como para tener más detalles. Pero lo importante que nosotros destacamos respecto de la mitología, porque el mundo, la historia, tiene las historias de las civilizaciones se caracterizan por por tener mitología en sus orígenes. La cualidad o la característica que tiene la mitología en particular de Grecia es el hecho de que los dioses de estas mitologías son antropomórficos, y habíamos dicho, eso lo tienen anotado en sus carpetas, lo que significa la palabra antropos y la palabra morfé. Esa era una de las actividades más importantes, que acá la tenemos, que significa que los dioses eran antropomórficos. Bueno, después hicimos como una especie de actividad para poder distinguir cuando un pensamiento es de tipo emocional
versus cuando un pensamiento es más de tipo racional. Bien, con eso cerraríamos lo que vendría a ser la unidad 1, que incluye las tareas 2 y la tarea 3. Ya teniendo claro, digamos, la estructura en donde se desarrolla la filosofía, tiempo, espacio, qué saberes habían antes, ya podemos ingresar en la filosofía propiamente dicha y el primer grupo de filósofos clave que se denominan filósofos presocráticos. Todo esto, como dijimos, ocurre en la antigüedad. Si volvemos a la línea del tiempo, es en este periodo de 3000 años donde la filosofía aparece 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. En ese momento aparecen los primeros filósofos denominados presocráticos, denominados así porque son anteriores a Sócrates. Sócrates todavía no lo vimos, eso es un tema que no alcanzamos a ver, pero más adelante seguramente lo vamos a ver. Y acá tenemos nuestra segunda línea del tiempo, que también es muy importante que la conozcan. En este caso yo no les voy a pedir que se conozcan cada uno de los periodos de esta línea del tiempo, solamente les voy a pedir por el momento que aprendamos uno de estos periodos, que es el fundamental. De la línea anterior dijimos que el primer periodo de la historia de la filosofía es la antigüedad. Bien, entonces en esta línea del tiempo, en esta segunda línea del tiempo, encontramos la división de la antigüedad en 9 periodos. Dijimos que la antigüedad es un periodo de 3000 años, acá tenemos el nacimiento de Cristo y aproximadamente por acá aparece la filosofía recién. Todo esto anterior estaba rodeado de saberes de tipo mitológico o míticos o leyendas. Justo en el periodo clásico es donde surge la filosofía. Y la primera filosofía es la filosofía presocrática, aquí, en el periodo clásico. Ese es el periodo que ustedes tienen que saber como clave del periodo de la antigüedad en la historia de la filosofía. En este periodo clásico surgen los primeros filósofos. Y en esta actividad, en la tarea 4, tenemos una descripción muy general, pero a la vez muy eficiente de lo que vendría a ser la filosofía presocrática, que en realidad es más la filosofía de la escuela jónica. Ahora vamos a determinar qué era la escuela jónica, pero acá en esta actividad de la tarea 4 podemos tener claramente una visión de cómo era la perspectiva de este tipo de filosofías, porque dijimos en clases que cada filosofía, cada grupo de filósofos tiene direcciones y pensamientos diferentes, como formas de comprender a la vida de maneras diferentes. Entonces por eso es importante separarlos en grupos, y este primer grupo tiene una concepción del universo o del saber, etcétera, particular. Y lo importante para saber respecto de este tipo de filosofías, que nos ayuda a distinguir cuál es la concepción que tienen del universo o del saber o de la verdad, son 4 palabras claves que las definimos en clase y en la actividad de la tarea 4 justamente. La primera palabra que encontramos como clave es la palabra logos, importante. Después teníamos otra palabra que era la palabra physis. Después teníamos otra palabra que, a ver si la encuentro por acá, pero que está en este texto, es la palabra cosmos. Y la última palabra era arge. No encuentro la palabra cosmos. Recuerden, logos es singular, pero se escribe con S al final. Arche o arge es lo mismo. Y cosmos se escribe con S al final. Cosmos. Bueno, acá no lo estoy encontrando, pero acá está, en este texto. Bien, si ustedes leen este texto con atención, van a tener una idea más clara sobre la perspectiva que hay del universo y cuál es la concepción que ellos tenían de la filosofía. Bien, esta actividad ustedes la tienen en la carpeta, ustedes contestaron
qué es mito, qué es logos, qué es cosmos, qué es arjé, y hicieron unas reflexiones al compararlas, como por ejemplo con la teoría del átomo, o haciendo algunas reflexiones respecto al cosmos. Eso corresponde ya a la filosofía presocrática, que es la unidad 2. Pero para hacer más aclaraciones, lo que hicimos fue hacer un cuadrito que comparamos todos estos filósofos presocráticos: Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras y Parménides. Hicimos un cuadrito diferenciando por nombre, ciudad de origen, el nacimiento, la clave o palabra clave de su filosofía, a la escuela en la que pertenecieron, y una descripción sintetizada de su filosofía. Y haciendo este cuadrito descubrimos que habían 3 escuelas. Si ustedes observan sus carpetas, porque acá no está completo el cuadro, van a ver que hay 3 escuelas. Los 3 primeros filósofos corresponden a la escuela jónica o la escuela de Mileto, y los siguientes, Pitágoras, pertenecía a la secta pitagórica, y Parménides pertenecía a la escuela eleática. Todos estos filósofos, todos ellos, son presocráticos, pero nosotros solamente vemos como filósofos claves a los filósofos de la escuela jónica, que son estos 3 primeros. Entonces eso es lo importante que vamos a destacar: la filosofía de la escuela jónica. Cuando hablemos y nos refiramos a los presocráticos, vamos a estar hablando específicamente a los filósofos de la escuela jónica. Estos otros filósofos los vimos, comentamos sus filosofías como para que haya una idea, como para tener una idea de que existieron otros tipos de filosofías, pero el que nosotros vamos a hacer hincapié son estos 3, que los vamos a ver de vuelta en la tarea 5. También habíamos ubicado en el mapa las escuelas. Estas 3 escuelas las ubicamos y dibujamos nuevamente el mapita de Grecia para que quede. Bien, la tarea 5 tenemos una aclaración o como un poquito más de texto en relación a estos 3 filósofos que estábamos diciendo, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que son los representantes de la escuela jónica. Acá tiramos un poquito más de datos respecto a estos filósofos, así que también importante leer este texto como para poder diferenciar los arjé de los distintos maestros, tener alguna idea un poquito más clara de estos filósofos y para que cierre un poco más su filosofía. Y respondimos esta serie de preguntas. Respecto a esta serie de preguntas, que la tienen en la tarea 6, tarea 5 en su carpeta, esta definición de metafísica y axiomas yo se las di para que más o menos conozcan esas palabras, pero no se las voy a tomar, no va a formar parte de la prueba, en particular estas 2 palabras. Después la tarea 6, como dijimos, la secta pitagórica no lo vemos. Tarea 7, la escuela eleática tampoco lo vemos. Lo vimos en clase, yo se los comenté, pero no entrarían en la prueba. Y por último, que esto sería ya lo último que entraría y ya sería cerrando lo que es la filosofía presocrática o la unidad 2, tenemos la definición de lo que es el oráculo de Delfos. También está la definición de Acrópolis, pero no hicimos hincapié en esto en la última clase, así que momentáneamente no lo voy a tomar, lo vamos a revisar más adelante. Lo que sí alcanzamos a ver fue el oráculo de Delfos, donde tenemos una descripción general de qué era el oráculo de Delfos. Acá lo tenemos, lo explicamos en clase y explicamos quién era esta chica que estaba acá en esta imagen. Creo que ahí estaría todo el material que vimos. Como pueden ver, no es mucho. En realidad es solamente organizar la información y poder relacionarla y encontrarle un sentido a la filosofía presocrática, básicamente, que es la única que hemos visto hasta ahora. Y con eso cerraría.